Bendiciones, mis muy amados hermanos en Cristo. Un abrazo grande para todos ustedes. De antemano les pido disculpas si me sienten hablando un poco raro, pero hace días tomé la determinación de colocarme brackets para organizarme los dientes con el fin de tener una mejor presentación personal, y pues esto me crea molestias al momento del hablar hasta que me los quiten o hasta que aprenda a dominarlos. Y quiero también de alguna manera ponerles en contexto sobre el tema que quiero compartirles. El Señor colocó un tema en mi corazón a partir de las preguntas que algunos hermanos no católicos nos hacen a nosotros como católicos, y mientras estaba desarrollando el tema me sucedió algo particular donde ustedes van a notar que me abro un poquito del tema, pero al final van a entender cuál es la causa de esta apertura. Voy a leerlo textual para no alargarme más de lo necesario. ¿Salvados por fe o por obras? Estudiando un poco este tema tan controvertido desde hace muchísimo tiempo, siento haber comprendido la dinámica de la salvación. El hombre inicialmente comete pecado. Este pecado se trata de desobedecer a Dios, y esta es la causa de la expulsión del jardín del Edén. Pero si leemos detenidamente después de la caída, no es el hombre quien dice: uy, Padre, la embarramos, por favor perdónanos, sino que es Dios quien ofrece restaurar al hombre y ofrece la salvación. ¿Cuánto debió pagar la humanidad para que Jesús viniera a salvarnos? Ni un céntimo. Es un regalo, es don, es gracia de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 11, nos dice: nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Esta gracia se acepta por fe, y el hombre debe tener fe en Jesús, pero además de esto, debe vivir según la voluntad de Dios como consecuencia de esa fe. Es decir, quien cree en Jesús debe realizar las buenas obras que Dios dispuso de antemano que nosotros realizáramos. Efesios capítulo 2 versículo 11. En la misma carta a los Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 nos dice: pues ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de nosotros mismos, sino que es don de Dios. Tampoco viene por las obras, para que nadie se gloríe a sí mismo de haber alcanzado la salvación por sus propios méritos. No basta solamente la fe. No todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino quien haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces Él les declarará: jamás los conocí. Apártense de mí, obradores de iniquidad. Mateo 7, 21, 23. Es bueno que tanto nosotros los católicos como quienes no son católicos comprendamos que no basta solamente con predicar, hacer milagros, expulsar demonios. Incluso a veces nos encontramos hermanos no católicos que dicen: en mi iglesia está el Espíritu Santo, porque hay oración en lenguas, milagros, curaciones, mientras que en la iglesia católica eso no se ve, y lo hacen con cierto tono de orgullo y prepotencia. Y dicen
el evangelio es poder de Dios. Pues resulta que yo también he escuchado por ahí testimonios como este. Algunas personas alguna vez me contaban de que fueron a un culto de una denominación, una iglesia X, donde el Señor estaba sanando en ese momento a una mujer que estaba cojeando de un pie. ¡Oh! Bendito sea mi Dios, gloria a Dios. Pero por cosas tuvo que viajar a otra ciudad y fue a una iglesia de la misma denominación, con la particularidad de que se volvió a encontrar a la misma señora dando el mismo testimonio de ser sanada de una cojera en ese mismo instante. Es decir, algo programado, algo actuado. Ahora, comprendamos lo siguiente. ¿En qué consistió el pecado de nuestros primeros padres? Lo dije al inicio. En el adulterio o la lujuria, me decía en estos días una mujer con la que estábamos compartiendo sobre temas de fe, y le dije, ese no fue el primer pecado. Le insistí un poco más dándole pistas, pero no supo responderme. Entonces le dije, ¿qué dice Dios a Adán y a Eva en el jardín del Edén? Capítulo 2, versículos 16-17. Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal, porque el día que coman de ese árbol, morirán sin remedio. Eso sí, pero como lo prohibido siempre despierta curiosidad, y algunos hasta muchas veces expresan que lo prohibido es lo más bueno, al comer del árbol, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Desobedecer. La desobediencia es algo grave ante los ojos de Dios, porque ahí comenzamos a dejar de ser gratos a Dios. Por desobediencia rechazó Dios a Saúl. Primera de Samuel 15:22. No basta con creer en Dios, hay que obedecerle. Lo mismo que a Jesús, quien habla lo que el Padre le manda. Juan capítulo 12, versículo 49, y hace lo que el Padre le dice que haga. Juan 5:19. Entonces, en Primera de Samuel 15:23 vemos la consecuencia de la desobediencia de Saúl. Enseña que como pecado de hechicería es la rebeldía, y al rechazar la palabra de Dios, quien desobedece a Dios, queda rechazado por Dios. Es necesario aceptar a Jesús y vivir todo tal y cual como Él lo enseñó. Y tenemos que aprender de que no se trata de vivir la espiritualidad como a nosotros nos parece. Mateo 28, 19 y 20 dice: vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar, ojo, todo lo que yo les he mandado. Por ninguna parte, dice el texto, enséñenles a guardar lo que a ellos mejor les parezca o lo que se acomode a ellos. Sé que es una palabra dura y fuerte, mis amados hermanos, pero es la verdad. Lo que Jesús manda y enseña es para enseñarlo de forma íntegra. Mateo 5:19. Ahora voy a retornar a Efesios 2, versículo 10, donde se nos habla de hacer las obras que Dios ha dispuesto de antemano que practiquemos, y quien no lo hace se expone a quedar por fuera de la salvación, así crea en Jesús. Mateo 7, 21, 23. Pongamos especial atención sobre el siguiente texto, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también esto le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste con ninguno de estos, los más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Es decir, las obras que nosotros hacemos con nuestros hermanos, las estamos haciendo a Jesús. Y si las dejamos de hacer, estamos dejando de hacerlas con Jesús. ¿En qué estuvo basado este juicio que acabamos de leer en Mateo capítulo 25, versículos 41 al 45? En las obras, no en la fe. De nada le sirve a uno tener fe si las obras, si Dios no abre la posibilidad de que seamos salvados. Repito porque me enredé un poquito ahí en la pita. De nada nos sirve a ti y a mí tener la fe y tener las obras si Dios no abre esa posibilidad de que seamos salvos. Es decir, si nosotros nos equivocamos, la embarramos y Dios hace como con los ángeles caídos, que no les dio posibilidad de arrepentirse porque ellos tenían la ciencia, la sabiduría infusa, mientras que nosotros tenemos limitaciones. Entonces, si Dios no nos quiere abrir la puerta de la salvación, nadie puede pagar ni comprar, hacer nada para salvarse, ni por fe, ni por obra, ni por nada. De manera que es Dios quien abre verdaderamente la posibilidad de que nosotros seamos salvos. Es Él quien abre la puerta. Jesús pagó el precio y abrió el cielo para nosotros. Pero mi hermano, si tú dices no a Dios, Él no va a poder cambiar tu no. Y si tú le dices a Dios que sí, el demonio no va a poder cambiar tu sí. Entonces, la salvación es un regalo, un don, una gracia que Dios nos da a todos de manera gratuita. Pero si tú rechazas ese don, entonces no hay nada que hacer. Tú puedes rechazar ese don haciendo obras que son contrarias a las obras que habíamos dicho en Efesios 2:10, las obras que Dios predestinó que realizáramos. Entonces, tú vives en pecado, en rebeldía, en desobediencia a su palabra, no caminas en la enseñanza de los apóstoles y de la iglesia como Cristo la estableció. Es muy posible que estés poniendo en peligro tu salvación. Y es algo que el maligno seguramente va a disfrutar mucho. Y es que por esta razón trató de tentar a Cristo para que se apartara de la voluntad del Padre, como lo hizo en un principio con Adán y Eva. Al no poder lograr separar a Jesús de su misión, trató de destrozarlo incluso en la cruz. Pero al no poder hacerlo y tratar también de borrar su nombre de la mente de los seres humanos para que nadie más se acordara de Jesús, entonces al no poder hacerlo, encendió su batalla y su guerra contra la iglesia de Cristo hasta nuestros días, aunque ha tenido algunas victorias en algunos momentos de la historia y con ellas ha logrado que muchas personas abandonen la iglesia. No ha podido destruir tampoco la iglesia, ni podrá destruirla jamás. Puede ser que logre diezmarla considerablemente por algún tiempo, pero nunca destruirla. Gracias a la acción del Espíritu Santo, hoy en día muchas almas están regresando a la iglesia de Cristo porque están comprendiendo la importancia de buscar la verdad y de obedecer a Dios y vivir según esa verdad. A ti, mi amado hermano, que no eres católico, no puedo exigirte
que regreses a la comunión con la Iglesia Católica, pero sí puedo hacerte un llamado humildemente desde mi corazón. Si te consideras verdaderamente un alma que ama a Dios, deja de estar atacando a la Iglesia Católica y más bien te invito para que ores con amor, para que volvamos al camino correcto y demos testimonio de amor, como es el deseo de Jesús. Pues recuerda que cuando Saulo perseguía a los cristianos para llevarlos esclavos, Jesús se le presenta en el camino como una luz que lo derriba de su caballo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Literalmente, amados hermanos, ustedes y yo sabemos que Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, no a Cristo. Pero esto tenemos que comprenderlo en la forma como Jesús se toma muy a pecho el hecho de que quien se mete con sus discípulos se está metiendo directamente con él. Y sus discípulos son la iglesia naciente, y quien se mete con la iglesia se está metiendo directamente con Cristo. Si tú, amado hermano, atacas a la iglesia, estás atacando la iglesia de Cristo y a Cristo mismo. ¿Quieres encontrarte un día ante el juicio de Dios y ser descalificado por haber perseguido y haber atacado a su iglesia, en lugar de llorar y orar para que ella alcance la perfección y la santidad? ¿Tú crees que cuando dices convertirte a Jesús es que necesitas abandonar la iglesia a su suerte, en lugar de quedarte en ella, a trabajar por ella y a defenderla para que siga enseñando la sana doctrina de Cristo y anime a otros hermanos a convertirse? Si eres un verdadero cristiano, se te va a notar en que no atacas a otras personas que aman y predican a Jesús. Quien está conmigo no puede estar contra mí, dice Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 30. Ojalá, mi amado hermano, tú puedas comprender desde la humildad esto que yo te enseño con amor. La Iglesia Católica es santa porque su fundador, Cristo, es santo. Pero es un hospital de pecadores. Es pecadora porque nosotros somos pecadores, pero la iglesia es un hospital de pecadores. Jesús nos dice en la Escritura que no son los sanos quienes necesitan al médico, sino los enfermos, y que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Lucas capítulo 5, versículo 32. Quiero que comprendas también que no puede ser una obra del maligno una iglesia que te invita a convertirte, que te motiva a dejar atrás la vida de pecado y te llama a vivir una vida en santidad, que te pide venir al encuentro de Jesucristo. Hermano, ten discernimiento, porque las obras del maligno son claras: odios, contiendas, divisiones, guerras, maldad, envidias, aborto, pornografía, homicidios, robos, entre muchas cosas más. Pero aún allí tengo que pedirte que tengas bastante discernimiento, porque
Si en algún momento ves a un hombre dentro de la iglesia cometiendo este tipo de cosas, tienes que discernir que precisamente se trata de un enfermo, un alma herida y enferma que necesita venir a la iglesia para ser curada por Jesús, para ser restaurada y liberada por Jesús. Y si no, también puede ser que se trate de un infiltrado dentro de la iglesia, fiel o sacerdote, que hace cosas que son contrarias al deseo de Dios con el fin de causar escándalos y motivar de alguna manera que tú pierdas tu fe o tu fe en la iglesia, o que pierdas la credibilidad en la iglesia, o que la iglesia pierda credibilidad. Y esto claramente es obra del maligno, puesto que, como te he dicho en otros videos, en la iglesia católica subsisten dos iglesias en una: el trigo y la cizaña. ¿Recuerdas la parábola del trigo y la cizaña? Bien, cuando Jesús habla de la parábola del trigo y la cizaña, recuerda que dice que el dueño de la viña sembró buena semilla, pero cuando todos dormían, vino un enemigo y sembró en el campo cizaña. Al otro día, cuando se levantaron los siervos, le dijeron al amo: ¿acaso no sembraste buena semilla? Y él responde: yo sembré buena semilla, estoy seguro de eso. Esto lo ha hecho un enemigo. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Entonces él dice: no sea que al tratar de arrancar la cizaña arranquen también el trigo. ¿Y saben por qué Jesús decía eso? Porque la espiga del trigo y la cizaña son idénticas. Y la única forma de saber cuál es cuál es en el momento de la cosecha. Porque la espiga del trigo tiene el grano, mientras que la cizaña está vacía. Entonces, qué bueno que nosotros comprendamos con amor y humildad que muchas veces el demonio ocasiona todo este tipo de ataques contra la iglesia desde fuera y desde dentro para tratar de destruir su credibilidad y para tratar de destruir la fe de los fieles. Es decir, no puedes perder la fe y tienes que discernir, porque desde hace mucho tiempo el maligno, como dije hace un momento, ha querido destrozar el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, destruirla. Dirán algunos jerarcas dentro de la iglesia, incluso obispos: alguna vez leí o escuché una historia de que Napoleón viene y le dice al Papa: yo voy a destruir la iglesia. Y le dice el Papa: ay, don Napo, no la hemos podido destruir nosotros con nuestro antitestimonio y nuestro pecado, ¿la va a destruir usted? Entonces ahí les dejo para que lo disciernan, y les pido amor para que de alguna manera no se sientan defraudadas cuando vean este tipo de cosas dentro de la iglesia, y no abandonen la iglesia, porque si usted se ha convertido a Cristo, la iglesia necesita de ti para motivar y afianzar la fe de otros hermanos. Vive, hermano, católico y no católico, en santidad, teniendo tal discernimiento, y no ataques a otros que predican o predicamos a Cristo Jesús. Así no estés de acuerdo en la manera o forma como nosotros celebramos nuestra fe. Más bien, reconozcámonos como hermanos en la distancia
y oremos unos por otros para que vivamos una vida conforme al corazón de Dios. Respetémonos como hermanos y mantengamos la unidad en la oración, en una convivencia respetuosa para que el mundo vuelva a creer en Dios. Ojalá, mis amados hermanos, nosotros tengamos el valor de asumir en nuestro corazón esta oración de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, a partir del versículo 17, que dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. No se enviaron ellos solitos, Jesucristo los envió. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No te ruego solo por ellos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar compartiendo con nosotros este momento para escuchar este video. Espero que este video te llegue profundamente al corazón y que puedas compartirlo con otros hermanos en tus redes sociales e invites a muchos que se suscriban a este canal para que sigamos creciendo como una gran familia que se forma en la fe y en la verdad, y demos honra y gloria a Dios, recuperando la unidad y restaurando el cuerpo de Cristo. Y también te invito para que active la campana de notificaciones, todas las notificaciones, para que recibas alertas cada vez que subamos nuevo contenido a nuestro canal. A ustedes por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga.